¿Qué final de carrera tuvimos en México? La verdad, la Fórmula 1 no deja de sorprendernos. Cuando parecía que todo iba más o menos encaminado, llega México, la altitud, esa pista y ¡zas! Es como si el campeonato se hubiera reiniciado. Totalmente. 20 carreras ya, ¿eh? Quedan 4 y 2 sprints. Y la diferencia es mínima. Un punto. Entre el primero y el segundo es increíble. Y el tercero, ojo, a 36. Sí, se ha comprimido todo muchísimo. Menos tiempo, pero la tensión, máxima. Es que a veces tratar de entender la F1 es complicado, ¿no? Y México fue el ejemplo perfecto. Nos dejó muchísimas preguntas en el aire. Muchísimas. Así que hoy vamos a meternos de lleno en eso. A ver si desentrañamos un poco los misterios del Gran Premio. Queremos entender qué cambió la tendencia, qué significa todo esto para la recta final. Claro, porque las preguntas clave están ahí. ¿Qué pasó con el ritmo de Verstappen, de repente? Es confuso. Sí, es un tema recurrente, la consistencia. Empecemos por lo más evidente. México. Fue una carrera, digamos, atípica, por las condiciones. Hablamos de 2.200 metros de altitud, la menor carga aerodinámica del año, pista deslizante. ¿Es eso lo que agitó todo? Yo creo que es el punto de partida fundamental. La altitud de México es única y tiene un impacto brutal. El aire es menos denso, y eso afecta de dos maneras clave. A ver. Primero, la aerodinámica. Menos aire, menos apoyo, menos downforce. Los coches van más flotando, por decirlo así. Claro. Y segundo, la refrigeración. Y esto fue, creo yo, crítico en México. El aire fino no enfría igual. Ni motores, ni sobre todo los frenos. Estaban al límite. Y eso obliga a los equipos a tomar decisiones difíciles, ¿no? Exacto. Tienen que abrir más la carrocería, hacer más agujeros para que refrigere. Y eso significa sacrificar eficiencia aerodinámica. Ese compromiso ya te cambia todo el panorama. Aumenta el riesgo de fallos, te obliga a configuraciones muy, muy específicas. Y ese compromiso nos lleva directos al caso Verstappen. La gran pregunta que todos se hacen. ¿Por qué se frenó? Venía imparable. Sí, fue la sorpresa del fin de semana, yo creo. El análisis que hemos visto maneja dos teorías principales. Una viene de McLaren. Ajá. Dicen que Red Bull tuvo que abrir más el coche para refrigerar el motor, perdiendo eficiencia y velocidad punta. Tiene sentido, ¿no? Más agujeros, menos rendimiento aerodinámico puro. Y la otra teoría, que viene de dentro de Red Bull, de Helmut Marko, Sí, la versión de casa. apunta a un posible error en la altura del coche, el ride height, que iba demasiado bajo. Y eso provocaría bottoming, que el fondo plano rozara con el asfalto. Marco habló de latigazos. Sí, que el coche daba como sacudidas violentas, sobre todo en clasificación, en las curvas rápidas. Lo desestabilizaba mucho. Eso en una vuelta rápida al límite te mata la confianza. Es veneno. Claro, tiene lógica que afecte más en quali que en carrera, ¿no? Con el coche más pesado, quizás las velocidades no son tan extremas de forma constante en esos puntos. Justo. El bottoming intermitente es terrible para ir rápido a una vuelta. En carrera, bueno, el peso ayuda un poco a sentar el coche. Las velocidades medias pueden ser algo menores en ciertos tramos, pero sigue siendo un problema. Ahora, hay que poner el resultado en contexto también. Y casi segundo, si no llega a ser por el virtual safety car del final, que ya hablaremos de eso. Cierto. Perdió puntos con Norris, sí, pero le recortó a Piastri. Sigue metido de lleno en la pelea. Supo minimizar daños, que eso también cuenta. No fue un desastre ni mucho menos. No, para nada. Pero mientras él, digamos, sufría un poco, el que voló fue Lando Norris. Lo de Norris. Ahí sí que la historia dio un giro. Vimos una transformación total, una confianza brutal. Sí, una agresividad que ya se vio en Austin, pero en México fue a otro nivel. Dominio absoluto. Ganar por 30 segundos, esos mandaron un mensaje muy claro. Y la vuelta de clasificación, espectacular. Si la comparas con la de Leclerc, por ejemplo, se ve. Que se veía exactamente. Mejor tracción saliendo de las curvas lentas y una velocidad en las rápidas. Increíble. Iba sobre raíles. Y no son solo los dactos, ¿verdad? Es la actitud, cómo se le veía. Totalmente. El lenguaje corporal, las declaraciones. Parece otro piloto. Más. Seguro de sí mismo. Ese cambio es evidente. Y claro, como siempre pasa en F1, ya empiezan a surgir, teorías un poco extrañas. Ah, sí. Las ideas conspiranoicas, como las llaman.
que si McLaren le está favoreciendo sobre Piastri. Exacto. Pero a ver, si miras los datos fríos, la telemetría, eso no se sostiene. Las velocidades punta de los dos McLaren eran prácticamente idénticas. Entonces, ¿dónde estuvo la diferencia? En el piloto. Claramente. Si analizas la vuelta de clasificación, Norris atacaba los vértices de una forma salvaje. Se subía a los pianos sin dudarlo. Ahí ganaba tiempo. Décima a décima, curva a curva. Era una cuestión de confianza pura y dura. Se comía los pianos, literalmente. Para quienes siguen esta exploración de forma visual en YouTube, bienvenidos a Zona DRS. Seguro que ahí se apreció perfectamente esa determinación en las cámaras on-board. No olviden suscribirse, por cierto, para no perderse más análisis como este. Es que esa diferencia de confianza de mentalidad explica la pole de Norris y que Piastri saliera, séptimo al final por la sanción a Sainz, pero clasificó octavo. La gran pregunta ahora es, ¿podrá mantener este nivelazo? Brasil es otra historia. Exacto. Un circuito más normal, digamos. Pero muy complicado también, y el clima allí siempre puede jugar un papel. Veremos si esto es una racha o un cambio real. Y claro, si Norris volaba, la otra cara de la moneda naranja fue Oscar Piastri. Sí, fin de semana difícil para él. El hombre de hielo, como le llaman, pareció, sufrir un poco más de lo habitual. Se le vio más vulnerable. Andrea Stella, el jefe de McLaren, dio una explicación bastante lógica, ¿no? Sí, dijo que la falta de experiencia de Piastri en pistas con tan poco agarre como la de México le jugó una mala pasada. Que deslizaba demasiado, sobrecalentaba los neumáticos y entró en ese círculo vicioso. Deslizas, calientas más, deslizas todavía más. Es complicado salir de ahí. Es una explicación razonable, sí. Y seguramente también hay una parte de proteger al piloto, que es lo normal. Claro. Pero más allá de lo técnico, lo interesante es la dinámica de presión que se genera dentro de McLaren ahora. ¿A qué te refieres? Piastri es el rookie. Un rookie brillante, nadie lo duda. Pero quizás afronta este final de temporada con menos presión directa por el título este año. Si no gana, es su primer año. Entiendo. Para Norris es diferente. Claro. Norris ya rozó la gloria el año pasado, tiene un coche ganador. Verse superado ahora por su compañero debutante sería duro psicológicamente. Muy duro. Y ese es el peligro para McLaren, ¿no? Que se centren demasiado en su lucha interna. Exacto. Están a un punto. Si empiezan a pelearse demasiado entre ellos, Verstappen, que está ahí al acecho, podría ser el gran beneficiado. Como pasó en 2007, ¿no? Hamilton y Alonso. Y Raikkonen se llevó el título. Podría repetirse la historia. Y ojo, que todo apunta a que ya no hay papaya rules. Les van a dejar correr. Más leña al fuego, entonces. Desde luego. Bueno, salgamos un momento de McLaren y miremos otros equipos. Ferrari, por ejemplo. Ferrari parece que se consolida en esa segunda plaza de constructores. Pero ojo, que la cosa está apretadísima. Entre Ferrari, que es segundo, y Red Bull, que es cuarto, solo hay 10 puntos. Con Mercedes tercero en medio. Esa batalla a 3 por el subcampeonato va a ser tremenda hasta el final. Hay mucho dinero y prestigio en juego ahí. Y para el espectáculo es genial tener a Ferrari competitivo, metiéndose entre los de arriba, molestando. Sí, sin duda. Aunque dentro de Ferrari también vimos dos caras en México. Leclerc muy sólido, otra vez. Sí, 2 carreras muy buenas seguidas. Pero Hamilton, fin de semana complicado para él. Logró su mejor clasificación de rojo, es verdad. Cierto. Pero en carrera, esa salida de pista peleando con Verstappen, la sanción de 10 segundos, se le torció todo. Y me sorprendieron sus declaraciones después, ¿no? Bastante pesimista, diciendo que no se veía luchando por podios. Sí, un poco extraño viniendo de él. Quizá la frustración del momento, viendo a Leclerc sumar otro podio. No sé. Puede ser. ¿Y Mercedes qué me dices? ¿Parece que dieron un pasito atrás en México? Sí, no fue su mejor fin de semana. Vimos esa gestión de carrera entre Russell y Antonelli. El intento de intercambio de posiciones para atacar a Behrman, que no funcionó. Eso es. Al menos aplicaron bien las Silver Rules y devolvieron la posición sin mayor problema. Pero no pudieron avanzar. Y ya que lo mencionas, Oliver Behrman, qué protagonista. Tremendo lo de Behrman. Hay que aplaudirle. Qué carrerón con el Haas. No solo clasificó bien y aprovechó el lío de la salida. Es que mantuvo el ritmo, aguantó la presión. Su mejor resultado en F1, superando incluso su debut con Ferrari. Es verdad que el Virtual Safety Car del final le ayudó un poco con Piastri detrás. Sí, le dio un respiro, pero el mérito es enorme, para él y para Haas. Totalmente.
Y ese resultado impulsa a Haas en constructores. Se acercan a Aston Martin. Esa lucha en la zona media está que arde. Haas, Aston Martin, RB están muy juntos. Cada punto ahí vale oro. Millones de euros literalmente. Es otra de las tramas apasionantes para estas últimas carreras. Exacto. Hablemos ahora de los nuestros, de los pilotos españoles. Fin de semana difícil para los dos, la verdad. Sí, complicado. Fernando Alonso y Aston Martin. Bueno, ya se esperaba que sufrieran, él mismo lo dijo. Hizo una buena vuelta en quali, superando a Stroll otra vez. Esa estadística es una locura, ¿no? ¿33-0? Ya perdí la cuenta. Sí, creo que sí. 33-0. Es impresionante esa consistencia. Pero no le dio para Q3. Y en carrera, pues, abandonó por sobrecalentamiento de frenos. Otra vez la fiabilidad. Es el cuarto abandono por fiabilidad este año para Fernando. Empieza a ser preocupante para Aston Martin. Es que fueron el 9º equipo en rendimiento en México. Un fin de semana para olvidar rápido. Sabían que iba a ser difícil por rendimiento puro, pero los abandonos duelen el doble. Necesitan encontrar soluciones ya. Y para Carlos Sainz, con Williams, la palabra es agridulce, ¿no crees? Totalmente agridulce. La parte dulce, sin duda, la clasificación. Estuvo imperial, rapidísimo. Esa vuelta fue espectacular. Marcó una vuelta increíble y confirmó que le ha tomado la medida a Albon en clasificación. El análisis habla de un 7-0 ya. Se nota que ha asumido el liderazgo. Sí, esa actuación del sábado fue de quitarse el sombrero. Demostró velocidad y una cabeza muy fría, sabiendo además que tenía penalización. Exacto. Y ahí empieza la parte amarga. La penalización que arrastraba de Estados Unidos ya era un lastre. Un lastre importante. Y luego, el toque en la salida. Una carambola, Alonso toca a Ocon, Ocon se desvía hacia Carlos. Sí, Carlos tuvo que esquivar y se tocó con Lawson. Mala suerte. Resultado, una pieza de la llanta rota, que afectó a los sensores de velocidad. Y a partir de ahí, todo cuesta abajo. Una pena, porque tenía ritmo. Vibraciones, problemas con el limitador de velocidad en las 2 paradas en boxas. 2 veces. Sanción de 5 segundos y luego un drive-thru. Demasiado. Y para rematar, el abandono final tras un trompo. No quedó muy claro si fue por una rotura previa o por el toque con la barrera al trompear. Una acumulación de desgracias, la verdad. Muy frustrante para él. Demostró tener coche y manos para mucho más, pero entre la penalización y la mala suerte en carrera, imposible. Sí, pero esa velocidad del sábado es una señal muy positiva para él y para Williams de cara a lo que queda. Desde luego. Y para terminar, tenemos que tocar el tema de las controversias. Hubo bastante tela que cortar en México. Sí, hubo momentos tensos. El Virtual Safety Car del final, por ejemplo, generó mucha confusión, muchas críticas. Sí, se consideró un poco incomprensible por algunos. La explicación oficial de la FIA fue que un comisario reportó fuego en un coche. Que luego resultó ser humo de los frenos sobrecalentados. Y ante esa alerta, aunque fuera una falsa alarma, activaron el VSC por protocolo, por si necesitaban comisarios en pista. Desde el punto de vista de la seguridad tiene su lógica, aunque fastidiar algunas batallas. Sí, la seguridad siempre es lo primero, pero el incidente que realmente dio miedo fue otro. Sí. Ver a esos 2 comisarios en medio de la pista. Justo cuando salía Liam Lawson del pit lane. Esa imagen pone los pelos de punta. Que falló ahí. ¿Cómo pudo pasar? Parece que fue un error grave de procedimiento. Dirección de Carrera autorizó a los comisarios a salir a recoger unos trozos de fibra de carbono, pensando que el pelotón principal ya había pasado y estaba agrupado, pero no contaron con Lawson. Claro, Lawson acababa de parar por su toque con Sainz y venía totalmente descolgado. Exacto. Un comisario no sale a pista sin una orden clara. Alguien dio esa orden sin verificar dónde estaban todos los coches. Fue un error muy, muy peligroso. Imagino el susto de Lawson. Tremendo. Por suerte vio las banderas amarillas que estaban ondeando en esa zona y levantó el pie. Menos mal. Esa reacción probablemente evitó una tragedia. Pero esto revela una grieta importante en los protocolos. La FIA tiene que investigar esto a fondo. No puede volver a pasar. Sin duda, un susto muy grande. Bueno, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado,
México nos deja un campeonato apretadísimo, al rojo vivo, tanto en pilocos como en constructores. Sí, emoción hasta final asegurada. Nos deja también cambios psicológicos importantes. Norris con la confianza por las nubes, Piastri mostrando alguna grieta. Eso añade mucha intriga. Y una llamada de atención seria sobre la seguridad, lamentablemente. Exacto. Pero a pesar de esas sombras, hay que decir que la carrera fue vibrante, llena de acción, muy entretenida. Totalmente de acuerdo. Y si intentamos sacar una conclusión, quizás podríamos decir que México, con sus condiciones tan extremas de altitud y bajo agarre, actuó como una especie de lupa. Magnificó algunas cosas, ocultó otras y generó estas sorpresas que vimos. Interesante punto de vista. Y eso nos lleva a pensar en Brasil. Ahora volvemos a un circuito más convencional, entre comillas, aunque siempre es complicado, y el clima puede hacer de las suyas. La pregunta es, ¿qué veremos ahora que desaparece ese factor tan excepcional de México? ¿Saldrán a la luz otras debilidades u otras fortalezas? ¿Volverá Verstappen al control total? ¿O seguirá la batalla interna en McLaren siendo el foco? Exacto. La normalidad de Brasil puede volver a cambiar las tornas. Es fascinante. Pues una reflexión muy interesante para ir pensando hasta la próxima cita. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Para seguir explorando a fondo el mundo de la Fórmula 1, aquí en Zona DRS, asegúrense de seguir este espacio. Nos escuchamos muy pronto.